Muy queridas hermanas y queridos hermanos, tributemos al Señor honor, gloria, alabanza y postrémonos delante de Él en adoración, por la fe, por amor, por gratitud a Él, y lo queremos hacer siempre en el nombre de Jesucristo. Meditemos hoy una vez más en el Evangelio, a fin de integrarlo más y más en nuestras vidas, para ponerlo en práctica, a fin de que irradiemos la luz de Jesucristo en todo lugar y en toda situación. Y queremos que siempre el culto que ofrecemos a Dios sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios está con nosotros. Aleluya. Hagamos juntos un llamado a la confesión. El arrepentimiento y el perdón nos llevan siempre al reencuentro con Dios y con nuestro prójimo. En dicho reencuentro con Dios, nos encontramos con la justicia de Dios y con el amor de Dios. Una vez que hemos rendido cuenta mediante el arrepentimiento por nuestra desobediencia y rebeldía, al recibir su hermosa gracia soberana, podemos, desde luego, examinar cuánto le hemos fallado a Él y tantas veces también a nuestro prójimo. Pero a continuación, esa gracia hermosa de Dios, soberana, nos abre los ojos a su infinita misericordia para restaurar en nosotros más y más la imagen del Hijo Jesucristo. Sí, hay una liberación del egoísmo, del individualismo, de la avaricia, en definitiva del pecado, de la muerte. Una liberación cuyo propósito es, finalmente, agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Hacer lo que es bueno ante sus ojos. Y hacer lo que es bueno, honesto, noble, ante los ojos de los seres humanos, de las personas. Y todo para que el nombre de Jesús sea alabado, porque no olvidemos que un día, en el nombre de Jesucristo, se doblará toda rodilla. Hoy, nosotros doblamos nuestra rodilla delante de Él, porque ese acto, en lugar de humillarnos, nos engrandece. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Amén. Afirmamos nuestra fe en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que ese Dios es Espíritu y vive en nosotros, nos acompaña, nos anima, nos reconforta. Que tu Espíritu de vida sobre siempre entre nosotros. Creemos que el Espíritu sostiene nuestros sueños, nos motiva en los proyectos y nos llama al testimonio. Que tu Espíritu, fuerza y poder, nos impulse a la comunidad y allí nos llene de entusiasmo y amor. Creemos que el Espíritu nos marca camino de paz y justicia, nos enseña a vivir en armonía y ser solidarios unos con otros, nos acerca al perdón, dándolo y recibiéndolo. Sobre todas las cosas, nos ayuda a crecer en la fe. Renuévanos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Amén. Lectura en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículos del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don no vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 24 a 33. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuánto más de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden los pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos caerá en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Hay una verdad que nos ha dejado el Evangelio según San Mateo en la lectura que hemos hecho, y es la exhortación a confesar a Jesús en el mundo. Y es que, hermanas y hermanos, si vivimos la palabra de Dios, el Evangelio, siempre tarde o temprano puede traer conflicto y persecución a nuestras vidas, lo que podría motivar lo que dice Jesús en la segunda parte del texto que leíamos.
Si alguien me niega, yo también lo negaré. Pero no vamos a centrarnos en el conflicto y en la persecución como causa de negar a Dios, de negar el Evangelio, la palabra de Dios, o de negar a Jesucristo. No, al contrario, tanto la lectura del profeta, especialmente Jeremías, y el Evangelio, nos llevan de manera muy positiva a seguir confesando nuestra fe y a seguir confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero vamos por un momento a Jeremías, el profeta, que ni aun perseguido deja de profetizar, pese a todos los conflictos y persecuciones por los que pasa. Los textos del profeta Jeremías nos muestran un hombre de una profunda e intensa espiritualidad. Una espiritualidad que le lleva en muchas ocasiones a cuestionar su misión, por el resultado que produce, no ya de que nadie la escucha, de que nadie la recibe, de que nadie se arrepiente y se vuelve a Dios. No, sino que realmente esa palabra que había recibido de Dios, al ser rechazada, es rechazado también él. El mensaje es rechazado, el mensajero es rechazado. Pero no solamente rechazado en el sentido de menospreciado o ignorado, sino rechazado mediante toda suerte de torturas y sufrimientos por los que pasa el profeta, unido junto, claro, a incomprensiones, a insultos y a otro tipo de situaciones muy negativas en su vida. En cuanto a las torturas que sufre este profeta, basta recordar dos de ellas más emblemáticas que nos recoge su libro, cuando fue echado a un pozo y también puesto en un cepo, que era para que por los tobillos estuviera aprisionado a plena luz del sol, día tras día, tras día, tras día, tras día, sin poder moverse. Esas eran algunas de las torturas que le practicaron. Él, no obstante, en medio de sus sufrimientos, no deja de predicar la palabra de Dios. Aunque he dicho ya situaciones por las que él honestamente dice que predicar esa palabra de Dios le ha supuesto una tarea, en principio de gozo y alegría, sí, pero ha conllevado angustia, frustración, oprobio, hasta el punto que termina a Dios prácticamente diciéndole, mira, mejor hubiera sido que si no iban a recibir la palabra, no me la hubieras dado. Incluso, mirándose a sí mismo, pues no está contento con la situación de su vida y llega en ese lenguaje tan duro, claro, estamos en Oriente, estamos en hebreo, y llega a decir que, pues maldito el día que nací, ¿para qué habré nacido yo? Para esto. Coloquialmente podríamos decirlo así. Pero en medio de todas esas luchas espirituales internas por las que pasa, que habría que estar en su piel para comprender la intensidad de su angustia y su sufrimiento, él no deja en ningún momento de confiar en Dios. Por eso tenemos esa afirmación de confianza tan intensa: el Señor está conmigo. Ellos, los que no querían escuchar su mensaje, al principio le trataron de seducir, y cuando no lo consiguieron, le persiguieron y le torturaron, a ver si dejaba de profetizar. Sí, trataron de seducirle, él no claudicó, porque ya le había seducido Dios, atraído Dios con su amor, con su palabra, con su misericordia, con su luz, con su presencia en su vida. Le había seducido de tal manera que ese lazo establecido con Dios era mucho más intenso, cuyas seducciones de los poderosos de su tiempo no podían deshacer dicha unión. Ya desde el principio él sabía que su tarea sería difícil, dada su juventud. Pero el caso es que él, pese a todas las torturas, cárcel, incluso condena a muerte, aunque luego no se ejecutó, ante todo, no ha arruinado su vida,
aunque él piense que en algunos momentos su vida está arruinada. No ha arruinado su vida. Y eso que durante todo su profetismo, la vida profética anunciando la palabra de Dios, duró alrededor de unos 40 años. Y además, en esos 40 años no tuvo ningún convertido. No fue un ministerio arruinado, fue un ministerio fiel a Dios. Y además, fiel al pueblo para transmitirle la palabra de Dios que él había recibido. En medio de situaciones dolorosas por las que nadie anhelaría pasar. Es un ejemplo para nosotros, para confesar a Dios, para confesar a Jesucristo. Sí, seguir a Jesucristo, confesar a Jesucristo, aunque esto siempre tenga un costo. Ya lo dice Jesús a los apóstoles. Predicaréis el Evangelio, predicaréis mi nombre y os llevarán a las sinagogas. Pero no tengáis temor de aquellos que solo pueden acallar la voz. A lo largo de los siglos se ha tratado de acallar la voz de los mensajeros, pastores, evangelistas, predicadores, apóstoles, maestros de la enseñanza cristiana de Jesús, etc. Digo, se ha tratado de acallar su voz. De los mensajeros, al igual que se ha tratado a lo largo de los siglos de acallar la voz del mensaje, acallar el Evangelio de Jesucristo. Esto fue desde los primeros días, ya cuando conminaron a Pedro y a Juan que no siguieran predicando más el nombre de Jesucristo. Que esto continuó también, posteriormente, dándoles latigazos e incluso con el apedreamiento de Esteban. Al final salieron de Jerusalén y llevaron el Evangelio allá donde iban los apóstoles, desde Egipto y desde Roma o Patmos hasta la India. Así lo hicieron, y no solamente fueron llevados a las sinagogas para ser juzgados, una función jurisdiccional que tenía la sinagoga también, no solo religiosa, no solamente fueron juzgados, es que fueron condenados, fueron torturados, fueron asesinados. Pero no hay que temerles, ha dicho Jesús, a los que pueden acallar la voz. Pero jamás de los jamases podrán acallar la voz del mensaje, que es el Evangelio de Jesucristo. Ya lo dijo bien Juan Crisóstomo, cuando ya habían cesado las persecuciones después del edicto de Milán. La sangre de los mártires es la semilla y riega el testimonio de la fe de Jesucristo. Palabras de Juan Crisóstomo en Constantinopla. Lo que nos exhorta el Evangelio es a anunciar y transmitir el mensaje del Evangelio de Jesucristo con valentía, siempre en plena libertad, con la confianza en Dios y permaneciendo en fidelidad como mensajeros del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesús no está ni mucho menos dado, puesto para herir, ni para matar, ni para condenar, al menos en principio, en todo caso a posteriori, cuando se rechaza el Evangelio. Y entonces tiene una acusación el Evangelio contra los que lo desprecian y lo rechazan y lo pisotean. El Evangelio no es para guardarlo para uno mismo. Jesús hoy nos ha dicho en el Evangelio que lo que hemos oído de él, los apóstoles en este caso, pero lo actualizamos y nos incluimos nosotros, que lo que hemos oído en lo secreto, en lo particular, cada uno de nosotros, eso que hemos recibido en lo secreto, en lo íntimo,
no quede ahí, sino que lo proclamemos, lo saquemos a la luz del día, se haga evidente lo que hemos recibido más intenso en el interior nuestro. Y además que lo proclamemos desde las azoteas, que se haga muy evidente el mensaje de Jesucristo, porque también los demás han de tener la oportunidad y el derecho de escucharlo, de conocerlo y de acogerlo. Y esto todo para la gloria de Dios. Jesús ya lo ha dicho, que esta persecución de que trata de hacer callar la voz de los mensajeros se debe a que es por su causa. Se os persiguen por mi causa. Lo cual proveerá nuevamente de otra oportunidad para seguir dando el testimonio, aquello que causa la persecución. Seguir presentando defensa de la razón, de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Y todo ello para la gloria y la extensión del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en el fondo de todo, Jesús viene a decir que aunque no hay que menospreciar o subestimar la oposición y la persecución, sí hay que tener la plena certidumbre que la victoria no la tiene la persecución, sino que la victoria la tiene Jesucristo, la tiene el Evangelio, y que jamás podrán callar la voz del Evangelio. Y el Señor preserva el Evangelio, preserva con ánimo y con palabras de consuelo a sus mensajeros. ¿Y qué podemos decir, mis queridas hermanas y hermanos, a modo de conclusiones? Primeramente, confiar en Dios, siguiendo las palabras del profeta Jeremías. El Señor es mi fuerte defensor. Y le dice, te he encomendado mi causa. Hagamos esto también nosotros siempre. En segundo lugar, serle permanentemente agradecidos al Señor por habernos dado el Evangelio y habernos dado el honor de proclamarlo abiertamente en las azoteas, a plena luz del día, de ninguna manera escondiéndolo, ni con temor, ni con ninguna forma de esconderlo, sin vacilación. Abiertamente, en lo que hemos oído en lo secreto, proclamarlo. No tener miedo. No estoy diciendo que subestimemos oposiciones y persecuciones, pero no tener miedo, porque lo máximo que pueden hacer es callar la voz. Incluso callar la voz aquí y ahora, para siempre, quitando la vida, como ocurrió en la vida de cientos y cientos de cristianos. Pero bien sabemos que ni aún así consiguieron, ni consiguen, ni conseguirán jamás acallar la voz del Evangelio de Jesucristo. Recordemos de no tener miedo, porque nosotros valemos más que las manadas de gorriones. Confesemos a Jesucristo sin descanso. Jesucristo viene a decir, si alguno está de mi parte, yo estoy también de parte de él y le confesaré delante de mi Padre del cielo. Mostremos, hermanas y hermanos, muchísima empatía, cariño, solidaridad, e incluso intercedamos en oración por las hermanas y por los hermanos, por las iglesias que sufren oposición, persecución y en algunos casos muerte en el mundo. El verdadero cristianismo no vive acomodado a los criterios de la sociedad, ni rebaja tampoco el mensaje para que no resulte estridente a ciertas clases económicas, políticas o sociales. No. El mensaje del Evangelio proclamado con fidelidad a muchos, tristemente, les resultará estridente
acusador. Y en lugar de acogerlo, atacarán. Y atacarán de manera beligerante, con intensidad, según los medios disponibles que cada uno tenga. Así es que la cristiandad ha de estar siempre preparada para vivir esta suerte de tensión en el mundo, teniendo un mensaje de paz en su vida, mensaje de paz para el mundo, consustancial a uno de los valores fundamentales del reino de Dios, la paz de Jesucristo, sufrirá violencia y conflicto en el mundo hasta la consumación de dicho reino. Pero fieles siempre. Y finalmente, pidamos al Señor siempre, siempre, nosotros, valentía para vivir los valores del reino de Jesucristo. Aunque eso, quiero recordarlo una vez más, nos va a traer incomprensión y rechazo y persecución. Pero vivamos los valores del reino, el amor, la paz, la justicia, la igualdad, la equidad, la misericordia. Hermanas y hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Amén. Señor, que un día nos encontraste en el camino y nos invitaste a seguirte. Sé nuestra roca protectora, nuestro tiempo de refugio, nuestra guía en la vida. Seas, Padre, ese soplo suave que invita a caminar para llegar los caminos, y ese viento fuerte que despierta en nosotros un nuevo amor por tu Evangelio. Sea tu Espíritu quien se enfrente a los desarmados y violentos de este tiempo, para llevarles al arrepentimiento y conversión, a fin que vivan de acuerdo a tu palabra y santa voluntad. Sea tu Espíritu quien convenza de pecado por no mirar con amor al prójimo, y también sea el que abra los brazos para darnos la paz, la esperanza y la salvación. Ese Espíritu que nos acompaña, nos lleve de la mano y nos dice con firmeza: no os turbéis, creed en mí. Y en esa seguridad habrá fiesta de esperanza en el tiempo, y crecerá la alegría, y junto a ti seguiremos caminando y alabando tu nombre por siempre, en Jesús. Amén. Te decimos, Señor, que tu Espíritu, afirmamos nuestra fe en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que ese Dios, que es Espíritu y vive en nosotros, nos acompaña, nos anima, nos reconforta. Por eso te decimos, Señor, que tu Espíritu de vida sobre siempre entre nosotros. Creemos que el Espíritu sostiene nuestros sueños, nos motiva en los proyectos, nos llama al testimonio. Por eso te decimos, Señor, que tu Espíritu, fuerza y poder, nos impulse a vivir la comunidad y ahí nos llene de entusiasmo y amor. Creemos que el Espíritu nos marca caminos de paz y justicia, nos enseña a vivir en armonía y ser solidarios unos con otros. Nos acerca al perdón, dándolo y recibiéndolo, y sobre todas las cosas, ayuda a creer en la fe. Renuévanos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Amén. Una palabra de envío. Amados, Dios nos envía al mundo como envió a Jesucristo, desde la hondura de su amor a la humanidad. Vayamos con la mano extendida para dar consuelo a todo el que lo necesita, con los brazos abiertos para abrazar a los que sufren, con un corazón generoso para transmitir el Evangelio de paz, de salvación y de esperanza
de perdón, de gracia de Jesucristo. Vayamos para que viviendo el Evangelio hagamos presente el reino de Dios. Señalemos que vendrá un tiempo de paz, de comunión, de armonía, de amistad, de fraternidad en la humanidad. Recordemos al ir que el Espíritu de Dios nos da la esperanza y nos dirige siempre. Y vayamos, claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.